Hola chiquillos y chiquillas de séptimo año, bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Espero que se encuentren bien y que cada una de sus familias esté sanita. Bueno, los invito entonces a comenzar la clase de hoy. Vamos a recordar la unidad, que es en qué ámbitos de las sociedades actuales se aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas. Esto ya lo venimos trabajando hace un par de semanas, ¿verdad? Y es importante recordar esto, ¿dónde encontramos el legado de las civilizaciones clásicas? Esta es la clase número 4 del mes de junio. El subtítulo es Resumen de la unidad y el objetivo de la clase, evaluar lo aprendido en la unidad. Para ello, vamos a activar los conocimientos que tenemos respecto al tema. Para ello, yo les dejo la dirección o el link del video desde donde lo obtuve en internet. Los invito ahora a observar el video y a poner mucha atención y tomar nota, ojalá, de él. Saeculo Romania Barbaris Germanicae Origins occurrit contra orientalem plagam inter quos vixi tranquila. ¡Ay, pero qué libros más raros! No entiendo nada de lo que dicen. Por suerte, tengo el regalo que me dio el profesor Stein. Su famoso escáner holográfico políglota de bolsillo. Pero, ¿cómo era que funcionaba esto? Y nunca olvides, Arturo, para utilizar el escáner holográfico políglota de bolsillo, lo primero que debes hacer es ubicar sobre el texto o persona a la cual esté hablando y pronunciar la palabra escanear. Luego de eso, esperar a que el escáner analice con su láser el objeto o persona y después el timbre te dirá todo lo que necesitas saber sobre el idioma el cual estás interesado. O mejor, es que tiene holografías y puedes preguntarle lo que sea. ¡Oh! Menos mal que me acordé. No quisiera molestar al profesor en sus vacaciones. A ver, veamos. Ubicar sobre el texto. Listo. Decir escanear. Escanear. Listo. Ahora a esperar. Escaneando. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Qué inteligente es el profesor Stein! Siempre sabe lo que necesito para ejercitar mi cerebro. Operación exitosa. Este libro data de la Edad Media y el idioma fue reconocido como el latín. El latín es una lengua de la rama itálica hablada en la antigua Roma. ¿Antigua Roma? ¡Qué interesante! Pero ¿qué relación tiene la antigua Roma con la Edad Media? Y ya sé, para salir de mi duda, se lo preguntaré al escáner. A ver, ¿por qué el latín, siendo romano, lo hablaban en la Edad Media? Analizando pregunta. Búsqueda exitosa. La relación latín-Edad Media es parte de las tradiciones culturales del occidente romano germánico. Cuéntame más, escáner. Me gusta esto de la Edad Media. Indagando. Los territorios del Imperio Romano Occidental sucumbieron ante las invasiones germanas en el siglo V, provocando una importante mezcla cultural, las cuales se les debe a tres fuentes culturales. Estas son la judeocristiana, la grecorromana y la germánica. ¿Qué más sabes, escáner? El alimento del cerebro es el conocimiento.
y mi cerebro siempre tiene mucha hambre. ¡Ay, qué buena! Entre las herencias culturales de estas tres fuentes, la herencia romana siguió existiendo gracias al idioma, el latín, al sistema legal y en parte al modelo de organización social. Roma seguía siendo una ciudad importante, pero ya no como capital de un imperio, mientras que los títulos nobiliarios romanos mantuvieron su estatus. Esta es la llamada tradición grecorromana. ¡Oh! ¡Pero qué buena es esta máquina! ¿Y qué hay con las otras dos tradiciones? ¿Escáner holográfico políglota de bolsillo? ¡Quiero saber más! Buscando. Tradición judeocristiana. Se la debemos a Teodosio, ya que él declara al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Esta pasa a ser rectora de vida de la sociedad. Una vez que desaparece el imperio, la tradición cristiana seguirá siendo el punto de unión de los diversos reinos europeos en la figura del Papa. La tradición germana se pudo ver en las invasiones, ya que en el siglo III los romanos se encontraron con pueblos bárbaros de origen germano en la frontera oriental, con los cuales se convivió relativamente en paz. Pero con la llegada de otros pueblos como los hunos, las oleadas de invasiones se acrecentaron. ¡Qué interesante! Creo que eso es todo. ¿O me equivoco, Escáner? Error. Aún queda información, Arturo. Los bárbaros de origen germánico, quienes eran lingüísticamente homogéneos, se habían instalado desde el Rin al Danubio. Ellos se organizaban en tribus familiares, las cuales vivían de la agricultura y ganadería. Estos eran pueblos guerreros y se basaban en la tradición oral. En el 476 después de Cristo, el rey germano Odoacro destituyó al último emperador de Occidente, dividiéndose el imperio en diversos reinos, creándose un nuevo orden social. La visión cristiana del mundo se convirtió en el elemento unificador de la civilización europea, que surgió tras la fragmentación del poder político imperial como síntesis de las tradiciones griegas, romana, judeocristiana y germana. ¿Qué es síntesis o sincretismo? El sincretismo cultural implica fusión de diferentes elementos. Es el resultado del proceso que se lleva a cabo cuando dos o más pueblos entran en contacto y sus tradiciones comienzan a mezclarse. ¡Pero qué bueno saberlo! Mi cerebro se encuentra satisfecho de conocimiento por hoy. Y ustedes, amigos, recuerden, la confianza en sí mismo es el primer paso para lograr el éxito. Nos vemos en una próxima teleclase, amigos. ¡Adiós! Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado claro cómo influyó cada uno de los pueblos en el legado cultural que nosotros tenemos hoy en día. Si es que no quedó tan claro, les pido que vuelvan a observar el video y vayan tomando nota de las ideas más importantes para que les quede un poquito más claro. Bueno. Ahora yo los voy a invitar entonces a que abran su libro en la página 114 y nos vamos a encontrar allí con el cierre de lección o sumario o resumen, ¿cierto? Y vamos a poder observar ahí algunos puntos claves de esta lección o de esta unidad. La principal característica de las expresiones culturales desarrolladas durante la época clásica fue la centralidad que ocupó el ser humano como punto de referencia e inspiración en el pensamiento y la creatividad. Dicha situación se reflejó en el intento por querer establecer un conocimiento racional de las cosas asociado a la observación y a la argumentación para entender la naturaleza, al propio ser humano y a la sociedad. Bueno, esto ya lo hemos conversado en clases anteriores. Durante la Edad Media todo estaba centrado en la religión, ¿cierto? Había un teocentrismo. Una vez que se inició este nuevo ciclo, comenzó entonces un antropocentrismo donde todo está centrado más en el hombre que en las divinidades. Y hubo una fuerte explosión de las artes y todo lo ligado al pensamiento, tanto en la cultura griega como en la cultura romana. Por eso es importante y por esa razón nos encontramos con muchas expresiones
de orden artístico, cultural, matemático, físico y un montón de otras disciplinas que provienen precisamente de estas culturas. Asimismo, tal como dice ahí, el periodo clásico vio florecer la literatura y el teatro y asumió el desafío de verbalizar, representar y enseñar las contradicciones y bondades del ser humano. A lo largo de su historia, Grecia y Roma se preocuparon por mantener una institucionalidad política que limitara el poder de sus gobernantes, velara por la temporalidad de sus cargos y asegurara los derechos de sus ciudadanos, entre otros aspectos. La verdad es que todo esto permanece hasta hoy en día. Desde ahí entonces es de donde obtenemos ciertos conceptos tales como la república, por ejemplo. Dice, si bien tanto en la democracia ateniense como en la república romana, estos principios fueron aplicados de manera restringida. Son estos los que han inspirado los sistemas políticos de la actualidad y de esta época provienen los conceptos igualdad ante la ley, sujeto de derecho, democracia y república. Igualdad ante la ley, que todos somos iguales. Y así lo declara nuestra Constitución, que muy pronto, ¿verdad?, va a ser escrita nuevamente por los constituyentes, donde vamos a instalar una nueva visión de sociedad seguramente y donde se va a plasmar el cómo se entiende hoy en día al ser humano, que ya no nos representa en cierto modo la Constitución del 80 porque corresponde a otra época. Sujeto de derechos, todos tenemos derechos y eso lo sabemos desde siempre. Ustedes como niños saben que tienen los derechos de la infancia, ¿verdad? Pero los derechos también conllevan deberes, es decir, yo tengo derechos, pero también tengo responsabilidades que también están consignadas en la Constitución de nuestro país. La democracia. Esto es sumamente importante porque si ustedes recuerdan, en la Edad Media, el sistema político era regido por un rey o un emperador, ¿verdad?, que dirigía todo y que decidía todo. Cuando instalamos el concepto de democracia, el poder se reparte entre los ciudadanos y son los ciudadanos los que deciden quiénes lo van a gobernar y por cuánto tiempo lo van a gobernar. Por eso es tan importante el derecho a voto y por eso es tan importante que ejerzamos ese derecho. No es un deber, es un derecho. Y los derechos están para ejercerse. Si nosotros dejamos de ejercerlo, entonces quiere decir que todo por lo que lucharon todos nuestros antepasados fue en vano, porque nosotros no queremos ejercer ese derecho por el que ellos tanto lucharon. Y finalmente el concepto de república, ¿cierto?, que circunscribe las fronteras de un país e indica hasta dónde limita en cada uno de sus puntos cardinales. Así como se sitúa también la ley por sobre los gobernantes, es decir, ante la ley todos somos iguales. Si cometemos un delito, debiésemos juzgar de manera igual a quienes pertenecen a cierta clase social que a otro que pertenece a otra clase social distinta. Entonces, todos estos conceptos están vigentes hasta hoy en día. Por eso es que son tan importantes todas estas culturas, porque de ellas hemos obtenido ciertos legados culturales, pero no solo artísticos, sino también en cuanto a cómo nosotros nos desarrollamos como sociedad y como seres humanos. Por eso es muy, muy importante que ustedes lean a conciencia y vayan recordando cada una de las lecciones que hemos ido viendo, porque recuerden que la historia nos construye. Si nosotros olvidamos nuestra historia, lo más probable es que no sepamos dónde estamos situados en este momento y hacia dónde queremos avanzar. Entonces yo los invito a que sean sumamente responsables en la lectura de las fuentes o de las diversas textos que se les van presentando. A continuación, bueno, ahí dice actividad de evaluación, pero en realidad es una evaluación del proceso, no conlleva una nota, pero sí debe quedar plasmada en el cuaderno
porque recuerden que si volvemos a la presencialidad, yo voy a revisar los cuadernos y aparte ustedes me tienen que enviar las evidencias. Los invito a leer las fuentes de información A, las fuentes de información B, y de aquí solo van a responder la A, la B y la 3. La 1A, la 1B y la 3. La 1A dice cuáles son las principales ideas planteadas en cada fuente. Dirías que su información es complementaria, es decir, si una complementa a la otra y viceversa. B, ¿a qué legados del periodo clásico hace referencia cada una de las fuentes? Hace referencia a un legado de tipo cultural, de tipo artístico, de tipo político. ¿Qué tipo de legado? ¿En qué consisten estos legados? Y tienen que mencionar cuáles son los legados. Luego, en la número 3, reflexiona. ¿Qué fue lo que te quedó más claro de la lección? ¿Qué temas dirías que es necesario reforzar? Es importante que ustedes lo pongan porque así más adelante lo podemos reforzar antes de la prueba final hacia el final del semestre. Bueno, chiquillos, yo espero que de verdad puedan comprender lo que están leyendo, vayan subrayando las ideas importantes. Una vez que ya terminaron las actividades, avanzamos a la pauta de autoevaluación que ya la hemos utilizado en cada una de las clases. Por lo tanto, ustedes ya saben lo que deben evaluarse. Y estoy segura que cada uno de ustedes hizo un trabajo maravilloso y yo les voy a poder decir que me encantó, al igual que nuestro amiguito que está ahí. Yo los invito entonces a trabajar con todo el entusiasmo, a ir repasando lo que vayamos viendo en cada una de las clases, porque vamos a ir trabajando mediante este sistema de quiz, ¿verdad? Donde ustedes van a tener que ir recordando lo que hemos ido trabajando en cada una de las clases. Gracias por la atención y los invito a una nueva clase de historia, geografía y ciencias sociales.